Estamos ya de regreso y en contacto con la economista Ruda Regui, superintendenta de bancos. Le queríamos, al saludar, economista Regui, muchas gracias por atendernos. Dos temas que preocupan, digamos, en general. Y el uno que ha generado alguna inquietud, que es que los bancos vuelven agentes de retención del IVA en las transacciones. Y entonces yo consultaba a algunas personas y decía, este es un nuevo impuesto, esto es un desglose de lo que ya se cobraba antes. No sé si usted tiene información y la también, o solo es del SDI. Economista Regui, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, doctor Rocha. Un saludo también a los escuchas de Radio Democracia. Mire, efectivamente, la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, que usted conoce, fue aprobada y consta publicada en el Registro Oficial 111 del 31 de diciembre del 2019. Esta ley entraba en vigencia precisamente a partir de la publicación en el Registro Oficial. Pero esta vigencia estaba determinada para que efectivamente entrara a partir de la resolución que emite el Servicio de Rentas Internas. Y esto sucedió justamente el 16 de septiembre. Entonces, el Servicio de Rentas Internas, mediante una resolución, lo que la directora, ¿no? Lo que dice es que norma, digamos, la ley que le acabo de indicar, y Sí. lo que dice es que se convierten las tarjetas de crédito y débito, las empresas de tarjetas de crédito y débito, en recaudadores del impuesto. Este es un nuevo impuesto, efectivamente, pero es un nuevo impuesto que rige a partir de la ley que se Que se modificó. dictó en diciembre del 19. Exactamente. Economista, lo que pasa es que mucha gente comenzaba a relacionarlo, o más que relacionarlo, nos trajo a la memoria el impuesto al circulante y como muchos sectores han estado buscando el priorizar, digamos, el manejo de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, para no manejar el efectivo, aunque a muchos dicen, no, no, el efectivo nos gusta porque tiene un control mayor. A usted, como superintendente de bancos, esta relación que el SDI, este nuevo impuesto que nos van a cobrar, ¿no le genera algunas dudas y esto de puede parecerse a lo del impuesto al circulante, economista? Hay una gran diferencia. Ujú. Mire, en este caso, esta ley, ¿no es cierto?, y el marco normativo están diseñados para aquellos empresas o importadores de servicios digitales que no estén registrados en el Servicio de Rentas Internas. Ya. Es decir, hay dos tipos de prestadores de servicios, ¿no? Los unos que están registrados y aquellos que no están registrados. Para los que no están registrados, estas entidades bancarias se convierten en agentes de retención. Ujú. Entonces, lo que hacen es efectivamente retener el IVA y trasladarlo al Servicio de Rentas Internas mensualmente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero hay otro grupo importante de estas empresas también de importación de servicios digitales que lo hacen directamente ante el Servicio de Rentas Y Internas esos cuando no están. debería cobrarnos el banco. No, porque no es Ya. cobro, es una retención. Es una retención, claro. Es una retención, siempre y cuando, ¿no es cierto?, sea a través de las tarjetas de crédito, esa retención aplica. Si es que no es a través de las tarjetas de crédito, entonces directamente pagan los proveedores al Servicio de Rentas Internas. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación más bien que tiene la Superintendencia de Bancos? Sí. En el sentido de que nosotros hemos conversado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad que tiene el país de mejorar la inclusión financiera. Ujú. Y uno de estos obstáculos para la inclusión financiera es precisamente, ¿no es cierto?, los costos. Claro. Entonces, si usted eleva los costos, ya sea a través de un impuesto o ya sea a través de la prestación del servicio, entonces usted está dificultando, está La obstaculizando inclusión. la inclusión financiera. Esto es algo que realmente a la superintendencia sí le preocupa. Claro. Ahora, de todas maneras,
es ajena totalmente la decisión de una ley que reforma la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, en términos de lo que puede o no hacer la Superintendencia de Bancos o lo que puede hacer o no también el sistema bancario. De todas maneras, usted sabe que si es un impuesto será trasladado en la prestación de los servicios. Pero esta no es el único añadido, digamos, de costos que tienen los servicios financieros, porque acordémonos que muchos de los productos y servicios financieros se canalizan a través de el funcionamiento, digamos, la telecomunicación se usa a través del satélite. Y entonces, de hecho, los dueños o los, digamos, por excelencia, quienes tienen la facultad de hacer esas transmisiones son las empresas de telefonía digital. Y entonces nosotros ya tenemos algunos productos y servicios que tienen que pagarse a las empresas de telefonía digital para poder ser prestados a la ciudadanía y a los clientes de la banca. Empresas, por ejemplo, cuando usted opera, cuando usted opera las transacciones, cuando usted hace transferencias, ¿no es cierto? Y usted aplica efectivamente y lo hace vía online o lo hace por último en el mismo banco. Tiene un costo. Exactamente, eso tiene un costo. Y entonces, ese costo, obviamente, si es que usted sube los precios o sube el impuesto, usted va a tener también un mayor costo Y por lo tanto ahí uno deja. Y ahí le planteo una cosa. Normalmente los bancos le enviaban impreso el estado de cuenta, por decir, las tarjetas de crédito igual. Ahora usted va a un banco, incluso le pide y dice, bueno, le puedo imprimir, pero tiene un costo. Entre usted a usar todo lo que es online y todo eso tiene un costo. Entonces la banca comienza a cobrarnos un montón de cosas y lo que usted ha dicho, eso de la inclusión, si a mí me van a cobrar $2 por cada cosa, $3 por cada cosa, $12 por otra, o una tarifa de gestión de cobro, por ejemplo, en las tarjetas, que eso todavía no nos han explicado de qué se trata, usted no va a tener inclusión económica. De paso, usted si le va a quitar $2 mensuales a alguien y tiene el básico, oiga, me tengo que retirar, ¿no, economista? Claro, o sea, efectivamente el tema no es que los bancos cobran, hay costos que están asociados a las operaciones de los bancos, lógicamente, que tiene que ver con su propio desarrollo tecnológico, tiene que ver con, digamos, todo el costo operativo. Pero este no es un costo asociado al costo operativo, Este es un impuesto. Es un costo que es fuera de las instituciones financieras, y lo que hacen las instituciones financieras y los bancos es trasladar, ¿no es cierto?, porque se convierten en unos casos en agentes de retención y en otros casos directamente tienen que pagar a las empresas de telefonía. Entonces, en ese sentido, incluso mire, el señor José Manuel Casas, que es presidente de la Telefónica en el Ecuador, a él le hacía una entrevista Ecuavisa en noviembre del 2019 a propósito de la ley. Esta ley, justamente a propósito de esta ley, le preguntaban a él que qué efecto tendría esta ley, y él decía que en el Ecuador, lamentablemente por este tipo de cargas impositivas o cargas tributarias, que precisamente por esa razón es que muy poco margen les quedaba a ellos también para hacer reinversión y desarrollo en las empresas de telecomunicaciones. Y él decía que nosotros en el Ecuador llevamos un retraso de 15 años en el desarrollo de las telecomunicaciones. Es más, nos señalaba él algún estudio que había hecho el Banco Mundial sobre cuánto de la conectividad. Claro, si usted redujera, si le quitara, perdón, la carga fiscal que tiene este tipo de, la carga tributaria, perdón, que tiene este tipo de productos y la provisión de estos servicios. Y él decía que si eso sucediera, ¿no es cierto?, tendríamos nosotros en el Ecuador alrededor de 1.500 millones que podrían aportarse dentro del desarrollo tecnológico. Del desarrollo, así es. Y eso decía que es lo que nos ha llevado a nosotros, al Ecuador, a situarnos en la cola del desarrollo
de los servicios telefónicos, todos los servicios que están alrededor de las O telecomunicaciones. sea que la legislación va a tener que enfrentar este tema con mayor seriedad y buscando alternativas no solo de recaudación, sino también de desarrollo que podría provocar otras recaudaciones. Economista Regui, ¿y cómo va el tema de las renegociaciones de la vía pandemia, ¿no? De los créditos? ¿Están subiendo los intereses? ¿Están pagando intereses sobre esos créditos renegociados con mayor cantidad? ¿El costo del dinero ha crecido, economista Regui? Mire, usted recordará que en marzo de este año la Superintendencia de Bancos hizo una serie de propuestas Sí. a la Junta de Política y Regulación Monetaria, un poquito en miras de cómo paliar los efectos, el impacto que tuviera este confinamiento que se produce a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. En medio de esto se emitió una resolución, la Junta emitió una resolución que es la 569, que ha sido reformada dos veces, con la 582 y la otra con la 588, que responden básicamente ¿a qué? A darle un alivio financiero a las MIPYMES, a los hogares, Ujú. a las personas, en el sentido de que de diferir las obligaciones crediticias. ¿Por qué se hizo esto? Mire, porque en la experiencia que hay en otros países, en donde ya la pandemia había surtido efectos, llámese estos los países europeos, había una cierta lección, un cierto aprendizaje que decía, si el confinamiento no permite a las personas generar ingresos, ventas, etcétera, etcétera, porque está confinada, entonces hay que buscar una solución para que no se deteriore, en cambio, su capacidad crediticia, ¿no es cierto? Entonces, esta medida era absolutamente necesaria, por una parte, pero por otra parte ha sido absolutamente útil. ¿Y por qué ha sido útil? Porque alrededor de 10.800 millones de dólares son los que están ahora mismo diferidos por el sistema bancario. ¿Qué significa eso? Significa un tercio de del total del portafolio de la cartera de créditos. Y esa misma resolución, la 569, determinaba que no había cómo cobrar ningún cargo adicional, Sí. no había que cobrar intereses por mora, que no daba lugar a una degradación de la calificación crediticia que usted tiene en el buró, ¿no es cierto? Que tenía que observar. ¿Y usted ha hecho un seguimiento a eso? ¿Se ha observado? Porque hay gente que comienza a decir, no, sí, sí me han renegociado, pero me costó y me costó más. Justo le iba a Sí, comentar. Eh, la, la primera cuestión es que este es un diferimiento de carácter voluntario, ya. es decir, es un acuerdo de partes, ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué? Claro, Porque usted que, tiene un crédito y por el crédito usted ha firmado un documento ujú, y no puede el banco por sí ante sí modificar las condiciones de ese crédito. No puede modificar absolutamente nada que usted como cliente no acepte, ¿no es cierto? ujú. Así es. Entonces, entonces, precisamente para que pudieran los bancos, ¿no es cierto?, aplicar el diferimiento, lo que a su vez los bancos hicieron es ampliar los canales a través de los cuales pueden o podían pedirle a sus clientes que aceptaran si es que querían hacer el diferimiento o abrir los canales para que en cambio las personas y las personas naturales y jurídicas pudieran decirle al banco que querían hacer el diferimiento. Entonces, aquí no hay, nosotros estamos haciendo la supervisión de campo como siempre, no hemos Sí. paralizado la actividad de supervisión porque usted sabe que el decreto ejecutivo del presidente dijo que los servicios financieros no pueden paralizarse y en eso tenía toda la razón el Claro, presidente, por supuesto, ¿no? Porque no claro. es un problema del sistema financiero, es un problema sanitario. Entonces, hemos estado haciendo la supervisión de campo. Efectivamente, nosotros hemos recibido, más que denuncias, lo que hemos recibido nosotros son ¿Qué consultas de lo que está consultas. pasando? Exacto. Lo Ya. que más hemos recibido son consultas y consultas en el sentido de cómo se aplica el diferimiento. Y hemos además revisado la cartera que ha sido diferida para ver que reúna las condiciones que decía la resolución. Claro. En Porque ese si no, también sentido, puede estar aprovechándose y puede dañar el sistema, que al parecer está fuerte, ¿no?
Bueno, esa es una ventaja que nosotros tuvimos al iniciar la pandemia, ¿no? Ujú. Justamente de que habíamos exigido la capitalización a las instituciones bancarias de al menos del 73% de Ya. las utilidades que habían obtenido en el año de 2019. Y eso, fíjese que al final sirvió para varias cosas. Primero porque nosotros pensábamos y queremos realmente, estamos con una hoja de ruta para ir a un estándar que se conoce como Basilea III. Tres. Que, Pero, ¿y que- nos saltamos el 2 y el uno que no cumplimos, economista? no, nosotros estamos en este momento en el estándar 1, Ujú. pero en el estándar, al ir hacia el estándar 3, nosotros algunas de los requisitos que se tienen que cumplir en el estándar 2, de una vez los podemos hacer. Ya, vamos de una Pero vez al top, digamos. Pero ¿por qué al PRES? Sí, pero ¿por qué al PRES? Es porque el PRES tiene unas exigencias del capital, de la liquidez de las Ujú. instituciones bancarias que permite, ¿no es cierto?, dar mayor seguridad a los depósitos y a los ahorros del público. Entonces, esa es la razón básica por la cual nosotros queremos llegar hacia el estándar 3, pero no se puede. Es un camino un poquito largo de recorrer, no se puede ir de un día para el otro porque requiere capitalización y cosas por el estilo, y entonces nos va a tomar alrededor de unos 4 años más o menos llegar a ese Mm. estándar. Entonces, pero se empieza por algo, ¿verdad? Claro, claro, Entonces, no, no, a sí, caminar. Ahí está un objetivo y en un país donde los objetivos son escasos, que una institución nos proponga y diga 4 años, se vuelve más creíble, economista Rey. claro, entonces hemos empezado justo con esta capitalización y esa capitalización sirvió para que a su vez los bancos pudieran reinvertir en todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Y hoy en día eso fue importantísimo porque en el confinamiento usted podía hacer transacciones, usted podía operar, pero podía Ujú. operar en la banca online, Sí, preferiblemente, ¿no es cierto? A así pesar de que es. las agencias y sucursales Muchas estaban abiertas, estaban en servicio. pero no era recomendable justamente porque hay que mantener el confinamiento y toda esta cosa. Entonces, pero esto sirvió en mucho para que entonces las plataformas digitales mejoraran en el sistema bancario y tan han mejorado que ha crecido de manera importante El uso de eso. también el uso exacto y digamos la pericia, ¿no? De poder Ujú. operar, porque también nosotros tenemos una debilidad enorme en el país que es la educación financiera. Es decir, las personas también tenemos una baja realmente educación financiera en términos de las capacidades y de las competencias que deberíamos tener. Entonces, pero por lo menos esto ha servido, ¿verdad? Ya. Y lo otro es porque a su vez eso permitió que entraran robustas las instituciones bancarias en una situación de pandemia, en una situación en donde el confinamiento ha afectado tanto la cartera de crédito cuanto los depósitos, porque no nos Claro. olvidemos que hay un grupo de personas que sacaron recursos pensando que como estaban Claro. confinados iban a necesitar ese dinero en efectivo por una parte. Por otra parte, hay gente que también sacó recursos porque han ido Dudaba del cerrando sistema el empresas. último. O No, para reactivar sus empresas. en unos casos, en otros casos han perdido los empleos. Usted sabe Ujú. que han salido de la seguridad social 300 mil alrededor y de pico, 300 sí. mil exactamente, que son personas que en este momento, ¿no es cierto?, se entendería que no tienen, por una parte han perdido el empleo, pero Claro. otras personas ya no tienen capacidad de hacer las aportaciones a la seguridad social. Entonces, todo este conjunto efectivamente tiene un impacto lógicamente dentro del sistema bancario y el hecho de haber entrado con una capitalización hace que el sistema bancario haya Este, podido también enfrentar. ponerse y enfrentar. Esto también hay que reconocer que ha sido complementaria la acción y la actividad de los bancos en el sentido de traer recursos del exterior, líneas del exterior, por alrededor de 2.000 millones de dólares para Ujú. precisamente ayudar en Tener el una tema de la oferta, reactivación. pero esa oferta de los 2.000 millones que sí, claro, se inyectan y uno dice, han traído, hay confianza, se ve, ¿tiene un costo alto, economista, o no? Bueno, ahora un poquito menos, ¿no? Ya. Acordémonos nosotros que para poder negociar en el exterior y poder adquirir estas líneas de crédito, pesa mucho el riesgo país. Ujú. Eso es importante. Entonces, en la medida en que ha ido bajando el riesgo país,
Entonces también la capacidad de, primero de que haya las líneas, porque no necesariamente le otorgan a un país que tiene un riesgo país muy alto, pero se han ido abriendo las opciones y las posibilidades del endeudamiento afuera, y esas posibilidades también han hecho que baje el castigo, porque es un castigo el riesgo país. Claro. Entonces, esos recursos efectivamente han sido traídos y van a seguir siendo traídos al Ecuador para ayudar en este proceso también de la reactivación productiva, porque en la medida en que se restablecen las actividades productivas y económicas, en esa medida también hay la posibilidad de demandar nuevos créditos, ¿no es cierto? Entonces, eso en ese sentido ha sido realmente importante. Ahora, también yo quería comentar. Por favor, sí. Nosotros hemos estado buscando, cuando le decía yo esto del estándar de Basilea III, también hemos estado buscando nosotros llevar a la sistema bancario, sistema financiero, perdón, que le corresponde a la super, que tiene que ver con el sistema bancario público, privado, y también el sistema de la seguridad social. Hemos estado buscando llevarles a un estándar que significa el hecho de hacerles supervisión basada en riesgos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho 2 convenios importantes. Uno con el Toronto Centre, que es el colegio de supervisores, el mejor colegio de supervisores en realidad que hay, que es el que prepara a la OSFI, es decir, al regulador, al supervisor de Canadá. Antes era una parte interna de esta superintendencia de Canadá. Sin embargo, dada la demanda de apoyo, digamos, de asistencia técnica que en general los países le ha hecho a este organismo de supervisión, ellos han abierto y han independizado este colegio de supervisores, y entonces ahora nosotros tenemos este enorme beneficio de que hayan aceptado ellos hacer un convenio con nosotros para mejorar las capacidades tanto de los supervisores nuestros en el sentido de desarrollar el juicio experto, cuanto también en que podamos nosotros aplicar este nuevo modelo de supervisión dentro de las instituciones controladas. Y el estándar, entonces, ahora nosotros estamos haciendo ya un pilotaje. Y por riesgo, lo cual es importantísimo. Básico, importantísimo. Y también eso nos ha permitido ahora, por primera vez en la superintendencia de bancos, el poder mirar al ISBs como el holding, como el grupo financiero que realmente es, y poder tener una mirada entonces mucho más prospectiva de los riesgos que enfrentan mutuamente esas instituciones y poder hacer una mejor actuación de la supervisión como tal. Lo que usted nos está diciendo, economista, es que está buscando cómo tecnificar a la superintendencia para que responda no solo a Basilea III, sino a los nuevos retos financieros que está, y ojalá, y usted mismo lo acaba de topar, ojalá eso también pueda entrar al BIES y al IES, economista. Exactamente, y en ese sentido incluso nosotros estamos con otro convenio que hemos suscrito de asistencia técnica con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ellos son los que nos están ayudando a desarrollar ciertas herramientas y también a la orientación que debe tener la supervisión por riesgos en ese tipo de entidades, porque ellos tienen mucha experiencia en este campo, ¿no? Entonces, y eso nos está a nosotros como superintendencia, como usted bien lo acaba de señalar, nos está mejorando las capacidades y las competencias de los supervisores en la superintendencia de bancos. A eso hay que sumarle también el hecho de que nosotros hemos hecho otros convenios que nos están llevando, en cambio, a revestir de transparencia todos los procesos de supervisión. Hemos hecho un convenio con la Corporación de Participación Ciudadana para mejorar el estándar del cumplimiento de la Ley de Transparencia. Hemos hecho otro convenio con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para mejorar el estándar de gobierno abierto, prácticas, ¿no es cierto?, mejores prácticas de gobierno abierto. Hemos también nosotros en este momento estamos en el proceso de la certificación 37001, que es la certificación antisoborno. Entonces, realmente le hemos dado un vuelco, digámoslo, en el tema de la reinstitucionalización de la superintendencia de bancos. Y también nosotros estamos en este momento
presentando una serie de reformas de los marcos legales Ya. que le permitan a la Superintendencia de Bancos mejorar su actuación en el ejercicio de la supervisión y Para que control. usted, claro, porque si la supervisión y control están fortalecidas, el sistema va a fortalecerse, economista Regui. Pero ahí uno diría, por ejemplo, ustedes hacen con la seguridad social. Veamos este caso de que las calificadoras de riesgo calificaban un tema que, claro, tiene que ver con la superintendencia de compañías, pero también con la seguridad social de la policía. Y que decían, las calificadoras dan lo que nos presentan las empresas y entonces, ¿qué responsabilidad tienen estas calificadoras? ¿Cómo trabaja usted con estas calificadoras desde la Superintendencia de Bancos, economista? Mire qué oportuna su pregunta. Cuando nosotros estamos hablando de subir el estándar, Ujú. estamos lógicamente hablando de todas las entidades que son directamente, ¿no es cierto?, las prestadoras de servicios, que en este caso son los bancos y la seguridad social, pero también aquellas empresas que hacen servicios auxiliares. Claro. Y dentro de ese rango, precisamente, la Superintendencia de Bancos tiene una competencia para emitir normativa secundaria, porque usted sabe que la normativa principal la emite la Junta de Política y Regulación Monetaria, ¿no es cierto? Así es. Pero en el marco de actuación que tiene la Superintendencia de Bancos, dentro de la normativa Pues secundaria, regular. sí, y nosotros de hecho ya hemos modificado alrededor de 10 normativas secundarias. Entre esas están la calificación de los oficiales de cumplimiento, la Ya. calificación y el registro de los peritos evaluadores, la calificación y el registro de las calificadoras de riesgo, justo para llevarles, como usted bien lo decía, ¿no es cierto?, para ponerles un tipo de exigencia Claro. Que mayor. tengan alguna responsabilidad. Esto fue lo que me presentaron y ahí está, le califica en base a eso. Hay que meterles a la cárcel en algún caso. Verá, también hemos hecho para las calificaciones y registros de los auditores internos, de Ya. los auditores externos. Lo hemos hecho también para mejorar la normativa del defensor del cliente. Ujú. Lo hemos hecho también para el cumplimiento de los programas de educación financiera y todo lo que tiene que ver con la administración del riesgo de lavado de activos y que Exacto. tiene que ver con ese también tiene que ver con unos estándares que nos impone el GAFI y que de hecho también son mejores prácticas, ¿no? Pero un poquito comentarle que Por favor, las sí. capacidades de la Superintendencia de Bancos también se han visto reducidas en los últimos años por una serie de leyes que le han obstaculizado el desarrollo. Ya. No es solamente una debilidad por sí misma de la Superintendencia, sino también son debilidades externas. Que, ¿A que qué me refiero? han legislado por encima de, para quitarle lo que hicieron con la Contraloría, quitarles Exacto, funciones. exactamente. Y en ese sentido, incluso el presupuesto de la Ujú. Superintendencia de Bancos, que deviene de las contribuciones que hacen las instituciones que son las controladas, y que eso a su vez, ¿no es cierto?, uno, digamos, se traduce en que es recursos de los depositantes, de los clientes Claro. al final del día, incluso ese presupuesto se ha visto cada vez más reducido. Fíjese que respecto de lo que realmente son las contribuciones, la Superintendencia de Bancos recibe alrededor del 28%. Es decir, el 28% de todos los recursos que debería recibir. El resto pasan a la cuenta única del El Tesoro. tesoro. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que entonces usted, la, Usted digamos, la reduce la forma posibilidad de manejar la superintendencia de mejor manera. Exacto. Entonces, cuando usted me decía esto de la supervisión, por ejemplo, a Sí, las calificadoras o, por ejemplo, a los auditores, eso necesita procesos de supervisión. Pero ya. los procesos de supervisión Tienen significan costos. costo. Claro. Exactamente. Entonces, cada vez se ha ido reduciendo estas capacidades. Ahora, debo decir que nosotros un poco también uno trabaja con lo que hay, ¿no? Entonces, Claro. nosotros hemos hecho unos enormes esfuerzos por tratar incluso de desarrollar para la Superintendencia de Bancos en este periodo estas herramientas de supervisión que se necesitan y que tienen que ver con toda la parte de modelización. Es decir, ahora ya tenemos por lo menos, digo,
dentro del estándar internacional también, por lo menos tenemos alrededor de 5 nuevas metodologías y nuevas Ya. herramientas que nos permiten mirar de mejor manera, o herramientas calibradas, llamémosles así, que nos permiten evaluar de mejor manera todo lo que tiene que ver con el riesgo de liquidez, con el riesgo del crédito, con esto que le decía yo, incluso del modelo del capital, ¿no? Claro, Que nos claro. facilitó el requerirles la capitalización a las entidades bancarias. Entonces, pero son cosas que realmente ha habido que trabajar O sea, muy evocadamente. una inventiva, más que inventiva, diría a veces arriesgar, entonces, economista Rey. Bueno, por eso nos hemos servido Claro, justamente de estos 2 convenios de asistencia ya. técnica, ¿no? Esos han sido fundamentales e importantísimos. Y esos nos han ayudado para poder desarrollar y además desarrollarlo. También le tengo que decir que el haber regresado al Colegio de Supervisores, que es la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, que es el ASBA, eso Ya. también nos ha ayudado porque entonces La nosotros. asistencia y están en un modelo común. Exacto, pero Ya. también ya estando en las mesas de trabajo que tienen estos colegios de supervisores, hay ayudas mutuas bilaterales. Pueden Es decir, compartir, claro. exactamente. Entonces nosotros ya hemos hecho 4 colegios. El uno lo hemos hecho con el agente de la Comisión Nacional Bancaria de México. Entonces hemos compartido con ellos también las herramientas que ellos tienen hacia nosotros, ¿no es cierto? Y las que nosotros íbamos desarrollando. Entonces eso nos ayuda. Lo hemos hecho con Colombia, lo hemos hecho Ya. con Panamá, lo hemos hecho también con Perú y con Chile. Y entonces eso ha sido de enorme utilidad para que nosotros también tengamos seguridades respecto de estos nuevos desarrollos que está teniendo la ¿No, Superintendencia de no Bancos. prepara usted un proyecto de ley que recoja casi de toda la legislación estos frenos que le ponen a la superintendencia y que pueda facilitarle ya desde la experiencia de conducir la superintendencia, además de su ejercicio profesional, eh, para plantearle a la Asamblea unas reformas estrictas que le ayuden a esto, a consolidar la tecnificación de la superintendencia? Nosotros tuvimos en su momento la posibilidad de entregarle al Ejecutivo un Una marco de propuesta. reformas, exacto, una propuesta de reformas que le ayudara efectivamente a la Superintendencia de Bancos a mejorar su actuación. Esa propuesta fue presentada en agosto del año pasado. Después de esa propuesta, a su vez el Ejecutivo hizo una serie de acopios Ujú. de las propuestas que tenían el resto de instituciones que conforman tanto las instituciones de control como de supervisión del sistema financiero, y con eso llegaron a la Asamblea Nacional con una serie de reformas, usted conoce, Sí, para el Código Orgánico Monetario Financiero, que no es suficiente, ¿no? Porque las reformas se tienen que hacer también desde este otro punto de vista claro. que tiene que ver con la parte presupuestaria, que eso no entra en el código. Pero de todas maneras, ahí estaban reflejadas algunas de las inquietudes y de las, Usted ¿cómo fue a se la llama? asamblea Propuestas, ¿no? incluso, ¿no? Para plantearle, Pero, sí. exacto, pero Ya. no No, fue, digamos, no fue no aprobado se viabilizó, claro. todo lo que sucedió, y no sé si el momento ahora, porque estamos ya este dato, justamente La el Consejo campaña Nacional electoral cree que puede Electoral, afectar. justo se iba a decir, Sí. el Consejo Nacional Electoral acaba de precisamente abrir el periodo, ¿no es cierto?, ya de elecciones, y entonces ahí el pensamiento, la mirada del país entero, no solamente de Ujú. la Asamblea, sino del país entero, está en otro tema, ¿no? Entonces no sé si Sí, hay es un la espacio. oportunidad para poder tratar esto. ¿No será Sin mejor embargo, justo ahora que podamos plantearlo? no sé, No. habría que ver si es que, porque no es una iniciativa que ya le corresponda Claro. a la superintendencia, este momento le corresponde al Ejecutivo, realmente, si es que quisiera volver con estas recomendaciones a la Asamblea, ¿no? Sin Ya. embargo, yo tengo conocimiento, estuve la semana pasada, bueno, estoy casi todas las semanas en las comisiones de la De la Asamblea, asamblea. por una cosa, otra cosa, me convocan, me llaman a hablar de cosas. Pero la semana pasada estuve en la comisión que está tratando las reformas a la ley de la seguridad social. Ujú. Entonces, creo que por lo menos en esa parte, si es que realmente hay una sensibilidad por parte de la Asamblea, habría la posibilidad de mejorar la capacidad del régimen sancionatorio de la Superintendencia de Ah, Bancos.
Perfecto. Y eso ayudaría enormemente en el ejercicio como tal, ¿no? Porque si ahora, por ejemplo, la superintendencia hace observaciones, depende mucho de la voluntariedad de los administradores, de las autoridades de turno para acoger o no las observaciones de la superintendencia de bancos. Entonces, ¿qué puede pasar a ser un saludo a la bandera, como se decía antes? Más o menos, ¿no? Sí, Entonces, claro. por eso es importante tener esta capacidad de sanción, Ya. porque entonces ya ahí tenemos una actuación que tiene otra connotación, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es importante y ojalá así lo resuelva la Asamblea, porque también en este Hay que momento esperar en esto, claro. están recogiendo en todos los sectores que son interesados para este caso, ¿no? Pero de todas maneras, a pesar de que no tenemos esa capacidad, como le contaba, sí hemos cambiado nosotros el enfoque y la óptica bajo la cual la Superintendencia de Bancos mira y hace la supervisión. Estamos, economistas, necesitados de instituciones que perduren, que nos garanticen cosas, y si ese es el trabajo, uno dice, ese es el camino, entonces, economista Regui. Sí, yo creo, porque por lo menos esto sí les permite también a los administradores ver sus propios riesgos, ¿no? Y su propia gestión, claro. Resultado de su propia gestión. Porque no nos olvidemos que una es la actuación de la Superintendencia de Bancos, que es claro que la supervisión y el control, pero la gestión como tal de los administradores es de ellos, no es de la Superintendencia de Bancos. Economista Regui, muchísimas gracias por el contacto. Estaremos haciendo un seguimiento no solo a los convenios, a las cosas que inquietan a la ciudadanía por lo que pasa en el sistema financiero. Son la base, ¿no?, del manejo. La tecnificación es el camino, entonces, economista Regui. Pues sí, eso es importante. Y las reformas, sí le digo que es necesario. Las reformas de carácter legal también. Muchísimas gracias. Doctor Rocha, que esté bien. Un gusto saludarle, que esté bien. Gracias. Ha estado con nosotros la economista Ruth Arregui, superintendenta de bancos. Y volvemos luego de este corte, ya no, después de este corte o sin corte. Este momento está clarito con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Aquello que parecía difícil de entender, ahora está claro. Seguimos presentando Clarito Está. Solo ellos pueden hacer sencillo lo difícil. Esto es Clarito Está. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este programa Clarito Está, en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos bienvenidos. Hola Vicente, bienvenidos a todos. Clarito Está, que estamos una vez más en el programa Clarito Está. Sí, y como